Hola, ¿cómo están? El avance de la tecnología está siendo utilizada contra la vida humana. Hoy en el mapa, ¿cómo utiliza Tel Aviv la inteligencia artificial y la tecnología de espionaje cibernético para asesinar a civiles en el Líbano y en Gaza? Bienvenidos. Les proponemos desplegar nuestro mapa y revisar algunos datos claves para entender todo este panorama. Israel y el uso de las tecnologías avanzadas. Vamos a identificar de color verde al territorio ocupado por el régimen de Israel. Eso es Palestina. Las fuerzas militares han contratado durante años empresas privadas con influencia en el lobby a docenas de exoficiales militares como asesores y defensores de un mayor gasto del Pentágono para construir armas autónomas personalizadas. A su vez, ha recurrido a las grandes empresas tecnológicas de Estados Unidos para rastrear y asesinar a la población en la Franja de Gaza y el Líbano a través de un aumento drástico en los servicios de inteligencia artificial y la computación. Según una última investigación que ha efectuado una agencia de noticias norteamericana, el ejército de Israel utiliza las herramientas tecnológicas para recopilar información por medio de la vigilancia masiva, con precisión, que transcriben y traducen en varios idiomas, incluyendo llamadas telefónicas, mensajes de texto y de audio. Estas empresas tecnológicas estadounidenses como Microsoft ha visto un aumento significativo en el uso de su inteligencia artificial y servicios en la nube por parte del ejército de Israel, la cual se ha multiplicado hasta marzo del 2024 hasta alcanzar un nivel de 200 veces superior al registrado en la semana previa al 7 de octubre del año 2023. Cuando además intensifica el genocidio en el enclave costero, que la cifra asciende a más de 50.000 palestinos masacrados, entre ellos niños, mujeres y ancianos. Subimos más datos en nuestro mapa. Identificamos en él estos logos: Google, Amazon, algunas de las empresas que están trabajando con el régimen de Israel, las cuales proporcionan servicios de computación en la nube y la inteligencia artificial bajo el proyecto Nimbus, firmado en 2021 con un contrato millonario. Hablamos de más de $1.200 millones, que han facilitado el uso de tecnología avanzada en operaciones militares. Además, las Fuerzas Armadas utilizan centros de datos, servidores, entre otros. Todo esto anclado, por supuesto, al desarrollo de softwares. Otras empresas como Palantir Technology, socios de Microsoft en el contrato de defensa en Estados Unidos, también proporcionan inteligencia artificial a las operaciones que emprende Israel. La colaboración con el ejército también de Tel Aviv ha generado divisiones dentro de estas propias compañías. Se sabe que en los últimos meses algunos empleados de Microsoft y Google han sido despedidos tras haber organizado protestas contra los contratos militares millonarios que tiene Israel con estas empresas, reflejando una creciente preocupación sobre el papel que está jugando actualmente la tecnología en el marco de operaciones militares modernas. Se sabe que Estados Unidos ha proporcionado aproximadamente $17.900 millones para la ayuda militar hacia Israel. ¿Con qué objetivo? Seguir masacrando a la población civil. Daniel Lobato nos acompaña en directo, experto en temas de Oriente Medio. Daniel, qué gusto tenerte en el mapa. Gracias por tu tiempo a Telesur, gracias por esperarnos. La gran pregunta sobre la mesa es: ¿a qué nos estamos enfrentando y por qué estas compañías deciden prestarse para lo que vemos hoy en Palestina, hoy en Gaza, que no es otra cosa que un genocidio? Muchas gracias, Paola. Bueno, lo primero que tenemos que identificar es que el genocidio y la devastación que está ocurriendo en el gueto de Gaza es un gigantesco experimento de ingeniería demográfica por parte en este caso, del Imperio de Estados Unidos, dirigido por él, por Estados Unidos, en el que Israel, a pesar de todo, es un mero ejecutor de ese experimento. Puede haber fricciones entre el técnico de laboratorio, que es Israel, y entre el director del experimento, que es Estados Unidos, como podemos ver ahora en este viaje de Trump, que no ha ido a ver a Netanyahu, pero en definitiva el director del experimento, en la búsqueda de que resulte exitoso y no fallido este experimento, es, ya digo, Estados Unidos, para intentar mantener por décadas en el futuro esa colonia en Palestina, en lugar de que colapse en unos años. Este experimento, básicamente, lo hemos hablado en algunas otras entrevistas, consiste en rebajar la demografía nativa palestina, rebajarla ya sea
exterminándola o expulsándola, ¿no? Que es lo que se busca en estos momentos, expulsar a millones de palestinos de Palestina. Entonces, dentro de este gran experimento de ingeniería demográfica colonial, por supuesto, dentro de él hay una serie de herramientas que se utilizan experimentales y en este caso especialmente las informáticas, ¿no? Es un nuevo modelo de guerra a través de modelos de inteligencia artificial, con un abanico de soportes de reconocimiento de voz, reconocimientos faciales, reconocimientos del mapa térmico de cada individuo, que tenemos una especie de como huella dactilar propia, reconocimiento del lenguaje escrito, reconocimiento fotográfico, etcétera. Algunos de estos soportes que han utilizado tienen algunos nombres, tanto Estados Unidos como Israel. Uno se llama Hapsora, otro se llama Lavender y otro aún más perverso se llama Where's My Daddy, my daddy? ¿Dónde está papá? ¿No? Y especialmente, bueno, cada uno está enfocado, trabajan en conjunto, uno se dedica a identificar sobre todo edificios, infraestructuras, el Lavender se dedica más bien a identificar rostros, posibles bajas colaterales, en el caso, lo que se llama bajas colaterales o cuántos civiles pueden ser asesinados en caso de intentar asesinar a un guerrillero palestino. Y el último, el de nombre tan siniestro en inglés, Where's My Daddy? My Daddy, es básicamente analizar que cuando uno de esos responsables de la guerrilla palestina llega a su casa, en ese momento es donde hay que intentar eliminarle, incluido a toda su familia, porque es más posible que en ese lugar y en ese momento sea más factible eliminarle, ¿no? Entonces, bueno, como habéis dicho, participan grandes empresas de Estados Unidos, Google, Microsoft, Amazon, cada uno distribuye, cada uno aporta. Amazon, por ejemplo, no es que se dedique a aportar su infraestructura de ventas, pero sí la nube de Amazon. Google y Meta proporcionan programadores, analistas. Esto ha sido negado o silenciado por estas grandes empresas. Como habéis dicho, ha habido represalias. Algunos analistas, programadores que han denunciado esta colaboración. Y en base a eso, pues han creado unidades específicas, tanto dentro del ejército israelí, la unidad 8200, que es específica de inteligencia, y también pues dentro de Estados Unidos con el Pentágono, ¿no? Y bueno, pues al final todo este operativo ha llegado a, en definitiva, adoptar dentro de la gigantesca carnicería fuera de toda la destruyendo toda la legalidad internacional, ha llegado a adoptar unos patrones y unos esquemas de cuántos civiles son tolerables a asesinar por cada un presunto guerrillero que queramos eliminar, ¿no? Si, según cómo esté incluso el contexto geopolítico, mediático, internacional, pues podemos subir a 200 a 1, o esa ratio hay que bajarla a 100 a 1, hay que bajarla a 50 a 1, ¿no? Porque si no, los medios, incluso la Corte Internacional de Justicia, volverá a operar, etc. Y por eso, además, vemos un patrón, en muchos casos, de un nivel que es activado o rebajado, un patrón de asesinatos al día por parte de Israel muy continuo, ¿no? 50, 40, 60, 50, 60, 40 cada día. Eso no es casual, eso es porque hay un patrón informatizado y en ocasiones se eleva. Por ejemplo, el patrón de ayer fue de 200 asesinados, que fue la respuesta, perdón, de ayer, de hace unos días, fue la respuesta del acuerdo entre la resistencia palestina y Donald Trump para liberar al soldado estadounidense Elan Alexander, y como represalia israelí contra ese acuerdo que puenteaba o excluía de la participación israelí, pues lo que ocurrió ese día pues, es que hubo 200 palestinos asesinados en el gueto, ¿no? Entonces, ese es un poco el contexto general que se está utilizando en Gaza y que en el futuro va a ser potenciado con el esquema que Donald Trump quiere aplicar como, digamos, solución a Gaza ante su fracaso de vaciar Gaza, dado el resort que quería hacer, etcétera, pero que no ha funcionado. Esa persuasión por el dinero, comprar a los palestinos, no aceptan, no se marchan del gueto. Y la siguiente solución que quiere aplicar es crear unos núcleos de alimentos, es decir, torturar mediante la tortura del hambre a los palestinos, hacerlos, digamos, rodearlos en pequeños microguetos dentro del gueto, ¿no? Y que esos guetos giren en torno a puntos de alimentación, y en esos puntos de alimentación poner unos identificadores biométricos que analicen
digamos, tomen todos los marcadores biométricos de todos y cada uno de los palestinos para someterles a este experimento con una tortura más sofisticada aún en los próximos meses, semanas, meses, etcétera. Entonces, bueno, esa es la dimensión cibernética descarnada fría de este gigantesco genocidio, ya digo, desprovisto de toda moralidad ética y de toda legalidad internacional, pero bueno, que se le está permitiendo a Estados Unidos e Israel llevar a cabo día a día. Y esto además nos ayuda a entender algo vital que dice nuestro invitado Daniel Lobato. Los ataques que hace Israel son dirigidos, tienen intencionalidad, no son al azar. No hay daño colateral, como bien utiliza Occidente esa narrativa para confundir también a la población en el mundo. Esto se utiliza con un propósito, el exterminio del pueblo palestino. Daniel, marquemos una pausa breve. Al regreso, revisamos también otros escenarios que tienen que ver con la utilización de esta inteligencia artificial y, sobre todo, uno de los temas que se utiliza como bandera, la supuesta liberación de rehenes israelíes. ¿Qué hay detrás de todo esto? También lo vemos en el análisis. Ya volvemos. Vamos a sumar también otro elemento para el análisis a través de la fotografía. El gobierno sionista de Israel sigue exterminando a civiles, sobre todo al norte de Gaza. Más de 7 masacres han sido registradas contra el campo de refugiados de Jabalia. Ahí lo tienen en estas imágenes devastadoras, dejando un saldo de más de 100 palestinos asesinados. La mayoría de ellos son niños y mujeres. Una decena de heridos que también se suma a la gran lista de desaparecidos que aún están atrapados entre los escombros. Los objetivos siguen siendo viviendas, carreteras, vehículos, tiendas de campaña, civiles, hospitales, iglesias, mezquitas, y podríamos continuar. El pueblo palestino sigue siendo aniquilado bajo la complicidad también que manejan sus colaboradores estadounidenses y europeos. Daniel, 250 palestinos en tan solo las últimas 36 horas, cuando ayer además se seguía denunciando 77 años de la Nakba de 1948, el momento de la usurpación de territorio palestino que ha servido como pretexto para seguir expandiendo su plan en esta región de Oriente Medio. La gran pregunta también está allí. ¿Hasta qué punto va a llegar esta situación cuando además, bien lo reseñabas, la visita de Trump a los países del Golfo Pérsico marca también un punto de inflexión en toda esta situación de tratar de controlar una región a la cual todavía no han podido llegar? Sí, tenemos que entender que en la primera dimensión de confrontación, que es la de un imperio y su colonia contra una población nativa, si uno, esa es la primera definición de lo que estamos viendo, ¿no? La primera respuesta que podemos darnos es los palestinos están perdidos, no tienen posible escapatoria o victoria ante esta maquinaria, ¿no? Todo un imperio con su poderío, como Estados Unidos, su maquinaria militar que se la facilita al ejecutor colonial israelí. Bueno, esa es la primera, pero no es así y no fue así con Vietnam, no fue así con otros espacios, con Argelia, con tantas otras luchas en el planeta de liberación nacional. Por debajo operan muchas otras contradicciones secundarias, ¿no? Estamos hablando de que bajo esa contradicción principal hay una serie de fricciones, fracturas, contradicciones secundarias que algunas no pueden ser cuantificables numéricamente, pero que denotan un rumbo, y la suma y resta de todas ellas, de su conjunto, es la que va a determinar y va a definir el resultado de esa primera gran contradicción que decíamos, como un imperio a través de una colonia intenta invadir, expulsar
y limpiar étnicamente a un pueblo, ¿no? Eso no lo define todo ese conjunto de contradicciones secundarias. Y como todo proceso colonizador, se han producido, la resistencia de los nativos ha acabado produciendo fricciones entre los colonos y la metrópoli. Eso lo vimos en Argelia, es donde de forma más clara se pudo observar, con unos colonos que iban yendo hacia el extremismo, los colonos franceses en Argelia, mientras el gobierno francés intentaba, digamos, manejar la situación, porque las masacres que estaba cometiendo ya estaban, digamos, no estaban siendo tolerables en el resto del mundo, etcétera, y al final se produce una fricción entre los colonos y su propio gobierno. En este caso podemos entenderlo de una forma parecida. El gobierno extremista israelí no es porque sean así, sino porque es una expresión del contexto objetivo en el que está la sociedad israelí. Los colonos lo que buscan siempre es la desaparición de los nativos, a los cuales le están robando la tierra, y en el contexto actual lo que buscan es un gobierno extremista que haga intolerable que los nativos se rebelen más, como se rebelaron el 7 de octubre o como lo llevan haciendo por décadas, ¿no? Contra los... Entonces, eso está produciendo fricciones, lo hemos visto. El modelo anterior de Biden es algo que Trump no puede o no quiere tampoco repetir, porque quiere separarse, autoidentificarse diferente a Biden, y entonces estamos viendo cómo va a crear diferencias. Israel ha anunciado una gran ofensiva para a partir de mañana o pasado mañana, en la que pretende expulsar a 1 millón de personas de Gaza. Bueno, no lo va a lograr, pero veremos. Ahí, de nuevo, eso provocará fracturas con Estados Unidos y, por supuesto, en el resto del planeta, si se produce una carnicería aún mayor como la que hemos visto en los meses pasados, ¿no? Y Daniel, todo eso son contradicciones que van a ir operando. Sí, y Daniel, tomando en cuenta lo que tú nos reseñabas del uso de esta inteligencia artificial, que tiene objetivos precisos, Israel podría atacar así a estos objetivos precisos que tanto utiliza como narrativa, supuestamente eliminar al ala de resistencia palestina Hamas. Pero ¿qué pasa cuando bombardea aquellos lugares donde sabe perfectamente que están los rehenes israelíes? La gran pregunta que se hacía en un comunicado hoy Hamas era, ¿le importa al primer ministro Benjamín Netanyahu la vida de estos rehenes de Israel? No le han importado nunca. De hecho, ya desde las primeras semanas, recordemos que hubo algunos prisioneros israelíes que quedaron libres por producto de los bombardeos masivos allá por noviembre o diciembre del año 23, que fueron aproximándose con banderas blancas a los soldados israelíes, y sus propios soldados les asesinaron, ¿no? Como han bombardeado intencionadamente el ejército israelí los lugares donde se sabe. Agradecer a Daniel Lobato, hemos perdido el contacto con él. Sin embargo, así finaliza el mapa en torno a este panorama que hace también a la resistencia del pueblo palestino y del Líbano en medio de la utilización de inteligencia artificial por parte de Israel para atacar objetivos precisos, entre ellos civiles, mujeres y niños. Vamos a revisar por ello nuestro vector. Nuestro radar en el mapa hoy nos refleja las 3 claves sobre este tema. 1. Lavender es una de las varias herramientas de las que utiliza Israel de inteligencia artificial para asesinar a los palestinos. Este sistema de inteligencia ha sido el responsable de la mayoría de las muertes en Gaza desde el pasado 7 de octubre de 2023. Un programa creado por las fuerzas israelíes que genera listas de supuestos objetivos, indica los sitios exactos a bombardear y también calcula cuántos civiles van a morir. Desde el inicio no ha habido daño colateral, sino asesinatos intencionales. 2. Genocidio. Han transcurrido 77 años de la Nakba, la catástrofe de 1948. Desde que Israel ha usurpado territorios palestinos, ese panorama se ha amplificado, emprendiendo un exterminio étnico sin precedentes. La mayoría de las víctimas son mujeres y niños. Israel trata de ampliar su colonización en pleno siglo XXI. 3. Estrategia. Por muy duro que suene y escuche, los analistas coinciden que el primer ministro Benjamín Netanyahu no le interesa recuperar a los rehenes israelíes con vida. Por eso sigue bombardeando posiciones incluso donde sabe que ellos están. Solo los usa como un pretexto para avanzar en su estrategia en Oriente Medio y tratar de controlar la región y los recursos estratégicos que allí están. Soy Paola Pérez y nos vemos en otra edición del Mapa.